Le dejo la conducción a Javier Domínguez, quien va a moderar este panel. Adelante. Pues muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno, veo aquí a Rodrigo ya y a José, a Pepe, si me lo permiten tutearlo. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Bienvenidos a este congreso. Hoy, como ven, vamos a plantear una mesa de debate político respecto a algo que yo creo que a todos los asistentes nos apasiona, pero sobre todo va a condicionar un poco el devenir del futuro del país por la elección del año que viene. Mi papel es meramente de moderador. A mí me gustaría escuchar la opinión de dos grandes profesionales con los que además comparto amistad, Rodrigo y con José Medina, con Pepe Medina. Por cierto, Pepe, felicidades por tu recién nombramiento de la Coparmex. Y Rodrigo, un gusto como siempre verte, mi hermano. Sabes que se te quiere, se te aprecia mucho. En fin, yo voy a plantear una primera intervención, un poco de cómo yo veo las cosas, pero aquí el menos importante soy yo, los especialistas y los expertos son ellos, y por lo tanto voy a de alguna manera a servir la mesa. El año que viene está todo por escribir y todo el mundo sabe lo que de alguna manera va a acontecer. No sabemos cómo va a acabar, pero sí lo que va a suceder. El 2021 es el proceso electoral más grande que México va a tener en la historia y lo vamos a poder hablar ampliamente. Es la vez en la que se va a elegir más cargos, no se va a elegir el presidente de la República, pero sí se van a elegir más cargos de manera bastante notable. Es la primera elección en el nuevo escenario político de la cuarta T, un país que lleva gobernado 2 años de facto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por Morena, y 2 años y medio, me atrevería a decir, porque casi que asumió ese papel de protagonista la política nacional del país desde el mismo día que ganó la elección, y por lo tanto es la primera elección que se enfrenta Andrés Manuel de forma amplia al sufragio popular. Lo acabamos de ver en Coahuila, que no le fue bien, en Hidalgo, que le fue regular, le fue bastante bien al PRI, contra todo pronóstico, pero es el gran momento de Andrés Manuel donde tiene que refrendar ese apoyo masivo que tuvo en el 2018 y que ha de configurar una nueva Cámara, un nuevo Congreso para ver si se rompe esa mayoría y se inicia el diálogo que a la fecha es poco entre la oposición y el gobierno. Enfrentamiento hay muchísimo. Yo preveo, salvo que mis distinguidos compañeros lo vean de otra manera, un choque de agendas entre el de la oposición y el del gobierno, donde parece ser que hay dos países que están condenados a no entenderse, o como mínimo a no hacer ni el mínimo esfuerzo. Una oposición que plantea una agenda económica y social que parece ser compatible frente a un gobierno que pone encima de la mesa un enfrentamiento claro y directo con el sector productivo del país y donde la dávida, la asistencia, el regalo parece ser el protagonista de las políticas económicas y sociales. No tener a Andrés Manuel en la boleta es una ventaja o es un inconveniente. Nuestros invitados nos podrán responder a eso. ¿Pasarán factura los gobiernos que tiene Morena en marcha, como el de Tabasco, como el de la Ciudad de México, como el de Veracruz o como el de Morelos, que no precisamente gozan en las encuestas, y Rodrigo me corregirá o ratificará, no están entre los gobiernos mejor evaluados del país? Esos 10 millones de priistas de los que llevamos años hablando, que abandonaron al PRI y se fueron a Morena, ¿están dispuestos a regresar al PRI? ¿Permanecerán en Morena? ¿Se convertirá Morena en el nuevo PRI ya realmente? ¿O no? El sector productivo ha protagonizado un enfrentamiento en los últimos años muy claro, muy directo contra el gobierno. El gobierno y el presidente Andrés Manuel han tomado al sector productivo y en particular a la Coparmex como una pantalla de enfrentamiento y como un adversario, y por momentos pareciera que un enemigo. Son los empresarios de la Coparmex y el sector productivo del país todos factureros, son todos corruptos, son el brazo armado de algún partido
hay posibilidad de entenderse entre el sector privado y el gobierno. Todo esto, yo creo que las mejores personas para poder hablar de ello, pues son el nuevo y flamante presidente nacional de la Coparmex, al que le deseamos suerte y aciertos, y al experimentado y gran amigo, insisto, es público y notorio nuestro bromance desde hace muchos años, con Rodrigo de las Heras, gran encuestador y creador de La Camionetera, que es lo único que parece ser que le está haciendo frente a la mañanera del presidente. Yo, sin más, soy un simple invitado para moderar a dos grandes expertos, dos grandes profesionales, dos grandes amigos. Les cedo la palabra. Pelénse nada más en lo que les dije, lo que tenemos todo previsto, solo en esos casos, y por lo demás, adelante. En fin, muchas gracias por invitarme, la palabra es vuestra, y que inicie el que considere de los dos por la intervención. Yo ya les serví la mesa y ahora a ver si entre todos la podemos repartir bien. Si te parece, Rodrigo, puedo iniciar y con una reflexión sobre algo de lo que pone sobre la mesa Javier, que tiene que ver con la importancia de esta elección. Decías, es la elección en donde habrá más puestos de elección popular, y en ese sentido es la importancia. Y un poco la reflexión es de dónde venimos. Hay que recordar que en este país hace varias décadas decidimos que queríamos democracia, y ahora estamos aprendiendo a vivir esa democracia. En los 90 impulsamos desde Coparmex y desde otros organismos de la sociedad civil la creación del IFE, Instituto Federal Electoral, hoy INE, para precisamente organizar y calificar las elecciones. Antes de ese momento, las elecciones las organizaba y calificaba el mismo gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Y en ese sentido, pues recuerdo esa elección intermedia del 97, siendo presidente Ernesto Zedillo, que fue la primera ocasión en que el partido en el poder, en ese caso el PRI, pierde la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección intermedia. Y desde 1997 hasta el 2018 habíamos tenido ese equilibrio entre el partido que estaba en el poder ejecutivo y que no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto se rompe en el 2018 y, como bien señalas, Javier, pues será la primera elección en donde la 4T, Partido Morena, enfrente o refrende esa situación que se dio en el 2018. Es importante la elección también, como bien dices, por el número de cargos, o sea, 15 gobernaturas, o sea, prácticamente casi la mitad, 27 de 32 congresos estatales, aproximadamente 2,000 alcaldías, presidencias municipales, o sea, sí es por el número de cargos la más importante del país, y además porque desde el 97 será la primera vez que el electorado decida si permanece la mayoría en la Cámara de Diputados el partido en el poder, como sucedió en la elección del 18, o se quiere un equilibrio. Y eso es parte de lo que hay que vivir en la democracia. En ese sentido, también recalcar que en este proceso de avance de la democracia, desde el año 2000 a la fecha llevamos 3 cambios de partido en el Poder Ejecutivo Federal, y esto ha sucedido en paz. Y me parece que es algo que hay que reconocer, que pues, los distintos partidos políticos, los distintos candidatos hagan sus propuestas y que sea el electorado el que decida cuál es el que recibe el mayor número de votos y por eso el mandato constitucional de gobernar. Entonces, creo así como una primera reflexión, poner sobre la mesa este proceso de avance de la democracia. Claro, aquí en adelante tendremos muchos retos para el avance de la democracia que ya abordaremos en la discusión aquí contigo, Javier, y contigo, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Oigan, lo primero, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí, estar con gente que le interesa estos temas. Xavi, muy agradecido. Y sí, si quieres puedes tutearme. No tengo problema.
es un placer verme aquí, compartir contigo, pero en todo caso la amistad es voluntaria. Oigan, es bien importante que yo empiece mi intervención diciendo que mi papel es el de los números. Como bien dijo Xavi, este país está partido en dos, como nunca antes, ya hablaremos de eso y en lo que me parece que comunicacionalmente ha sido el error de Andrés Manuel. Una cosa es que tú sepas quiénes son tus enemigos y otra cosa es que los tengas en armas todo el tiempo por cómo hablas. Son cosas diferentes. Entonces, siendo ese una de las digamos, principales formas que vamos a encontrar el próximo año, dos países en donde alguien cree que es imposible que se pueda convivir, o que es imposible creer por qué el otro está de acuerdo con Andrés Manuel o el otro por qué estás en desacuerdo con Andrés Manuel, es importante decirles que yo me debo de basar en los números y mis intervenciones tienen que ver con la medición de mucho tiempo, de muchos años, de muchos presidentes, no nada más de la opinión pública. Y con base en eso emito, porque cuando estoy en foros en donde la gente está muy a favor del presidente, cuando yo soy objetivo, evidentemente quedo mal. Y en foros en donde está la gente o la mayoría de los asistentes están en contra del presidente, pues yo hablo de los números y siempre quedo mal. Entonces el chiste es que como de todos modos voy a quedar mal, voy a tratar de ser lo más objetivo y numéricamente explícito posible. ¿Ok? Empezando por eso, les diría que me encanta el tema de dónde venimos, que dijo Pepe. Hay que explicar bien de dónde venimos, porque si no entendemos de dónde venimos numéricamente, entonces cualquier otra cosa de las que estemos hablando se va a convertir en algo no creíble. Por ejemplo, no estoy diciendo que los que asisten a este grupo estén en contra de AMLO, ni mucho menos, pero déjenme decirles que cuentan con el perfil de los que se han quejado los últimos 2 años. Entonces, me voy a ir un poco por ahí. ¿Qué pasa? Que dice, es que con todo el mundo con el que hablo está en contra. Yo no sé por qué tiene esas calificaciones del 61%. Y yo les digo, a ver, todos, ¿quiénes son todos? Todos mis amigos, ¿cuántos son? ¿100? ¿Y sus familias? ¿500? ¿Y sus empresas? ¿5,000? ¿10,000? Y los de sus empresas creo que hasta les dicen mentiras porque es lo que ustedes quieren oír. Bueno, este país tiene 112 millones de mexicanos. 70 millones aprueban la gestión de este hombre. 70 millones. Por lo tanto, si cuando ustedes me dicen es que todos están en contra, no llegan a 70 millones cuando los cuenten, quiere decir que entonces pertenecen al otro 30%. Más o menos estamos hablando de 23 millones de mexicanos que están en contra, más o menos. ¿Por qué es importante este número? Bueno, pues porque todo lo que hablemos, si hay unas predisposiciones hacia el presidente en estos momentos, con lo que viene electoralmente, pues es muy fácil. Si yo ahorita salgo a la calle y pregunto, oye, ¿el presidente es guapo? Más o menos 70 millones me va a decir que es guapo. No importa si es o no. Pero también 25, 26 millones me va a decir, no, no es guapo. No importa si es o no. Por lo tanto, me gustaría dejar fuera de toda la discusión electoral del año que entra la aprobación o no del presidente, porque trae una predisposición. ¿Qué sí es importante? Y con eso termino mi primera intervención con lo que explico el tema de Coahuila Hidalgo, que no sé si fue contra todo pronóstico, Xavi, o no te enseñé mis encuestas. Pero, fíjense bien, en el 2018, ¿qué pasó? Hay que entender muy bien qué pasó, porque eso es lo que va, de ahí tenemos que partir para el próximo año. Fíjense, Anaya sacó 13 millones de votos, ¿ok? ¿Saben cuántos votos sacó Josefina 6 años antes? 13 millones de votos. Espérenme tantito. ¿Saben cuántos votos sacó Calderón 6 años antes? No me lo van a creer.
13 millones de votos. ¿Cuánto creen que vaya a sacar el próximo candidato del PAN a presidente de la República? 13 millones de votos. Es decir, el voto más estable de este país es el PAN. En las gubernaturas, Chihuahua, vean ustedes el número de votos que ha tenido el PAN las últimas veces. Pocos partidos tan estables. Si eso es cierto, 13 millones han sacado los últimos 3 candidatos a la presidencia de la República del PAN. Peña sacó 17 millones de votos. Mid sacó 7 millones de votos. ¿Cuántos votos perdió el PRI? 10 millones de votos. Si Andrés Manuel 2 veces sacó 15 millones de votos y con Morena sacó 25 millones de votos solo con Morena, ¿cuántos votos ganó Morena? 10 millones. Por lo tanto, si el PAN sacó lo mismo de siempre, la participación fue la misma de siempre, el PRI perdió 10 millones de votos y Andrés Manuel ganó 10 millones de votos, ¿quién votó por Andrés Manuel? Los priistas. Ya está. Ya está. Y hay que entender por qué. Porque en estas 15 gubernaturas que se vienen, algo sí les puedo decir. Hay priistas en todas. En todas. Quien define las elecciones son los priistas y podemos definir cómo ocurre eso ahorita. ¿Qué quiero decir con eso? Los priistas no votan por el mejor. Los priistas no votan por el más honesto. De hecho, el candidato más honesto que ha tenido el PRI es el que menos votos ha sacado en la historia, que fue Mid. Los priistas votan por el bueno, que es quien va a ganar. Y es lo que Mid nunca pudo convencer. Y Andrés Manuel sí. Los priistas se fueron a Morena porque Morena era quien iba a ganar. Sí, el próximo año en Coahuila, ¿quién iba a ganar? Todo el mundo sabía que iba a ganar el PRI. Los priistas se quedaron en el PRI. En Hidalgo, ¿qué pasó? Pues en aquellos municipios en donde el gobernador del PRI mandó a su secretario de Políticas Públicas, mandó a su cuñado, mandó a su... Pues el PRI va a ganar, ganó el PRI. A partir de estos números, y metiéndole cizaña a todo lo que estoy diciendo ahorita, podemos hablar de lo que ustedes me digan el año que entra. En Chihuahua, por ejemplo, ¿quién va a definir la elección a gobernador? ¿La va a definir si es Maru o si es Madero? Yo les apuesto que o Maru o Madero van a sacar el mismo número de votos. No, ¿el PRI va a estar en competencia o no va a estar en competencia? Porque si el PRI no está en competencia, la gente de Morena se va a ir con Morena. O el PAN va a poder convencer a los priistas. Así va a estar todo el año que entra. Xavi. Bueno, pues yo creo que hay una serie de reflexiones sobre las que me gustaría profundizar, algunas en cuanto a los números y otras sobre reflexiones del país que me parecen muy interesantes de estas primeras intervenciones. La primera es que Pepe hace una referencia, yo creo que muy importante, porque no todos los países pueden presumir eso, de que han tenido 3 cambios de gobierno y de una forma muy natural, digamos, dentro de todos los procesos conflictivos. Lo que la política nos tiene acostumbrados. Es un país que ha demostrado una madurez democrática que a veces está cuestionada y yo aquí, si quieren, como extranjero, pero como alguien que considera a México su segunda patria, es algo loable de un país que ha demostrado una madurez democrática siempre cuestionada y al final de cuentas lo han podido hacer las transiciones con total normalidad. Pero respecto a hay 3 cambios de partido en paz, tengo una pregunta encima de la mesa. ¿Es quizá este gobierno el más conflictivo con el sector empresarial? ¿Es el que ha generado más problemas que, por ejemplo, los gobiernos de Fox, los gobiernos de Calderón, los gobiernos de Peña? ¿Es quizá el más guerrero, el más arisco respecto al sector empresarial? ¿Y por qué? Si es que alguien tiene algún motivo que podamos poner encima de la mesa, si la carga de la prueba está en el comportamiento de la empresa con ellos o de él con la empresa.
Y el segundo tema, que lo hablábamos en la primera intervención y que Rodrigo también lo ponía encima de la mesa, es un país dividido, incluso llega un momento que son dos países, con dos agendas distintas, con dos amistades distintas, con dos comportamientos, en todos los sentidos, incluso en lo comercial, que son totalmente distintos. ¿Qué papel puede jugar la oposición en términos generales, no solo de partidos, para unir a los mexicanos una vez más? Que siempre se ha caracterizado, e insisto, lo veo como extranjero amante de México, siempre ha sido envidiable el amor de los mexicanos por su bandera, por sus símbolos y por su himno, que siempre los han unido. Y ahora parece ser que hasta eso los divide por momentos, ¿no? Las celebraciones de Navidad, los escudos que se utilizan o no. En definitiva, les pongo dos preguntas más encima de la mesa. La primera ¿es este el gobierno más conflictivo que ha tenido México en los últimos años? Y segundo, ¿qué papel tiene la oposición, a su entender, para unir esos dos Méxicos que siempre nos tenían acostumbrados a un solo México, por lo menos en los distintivos patrios y los elementos de unidad de todo el país? Y el tercer comentario, que es un tema de que Rodrigo siempre queda mal, doy fe de ello, aunque no hable de las encuestas, que lo puedo certificar aquí. Así que les pongo esos dos temas encima de la mesa a mis dos compañeros hoy en la tertulia. ¿Quién se atreve primero? Pepe. Bueno, ahora sí que alusión directa, Xavi, a la parte del conflicto con el sector privado. Y bueno, desde luego que entendemos que tenemos distintos puntos de vista. Me parece muy ilustrativo lo que nos acaba de compartir Rodrigo. Es decir, cuando tenemos una perspectiva, vemos las encuestas desde esa perspectiva y las tratamos de interpretar desde esa perspectiva en lugar de ver objetivamente los números. Y me parece esto que comentaste, Rodrigo, fundamental. Más allá de qué es lo que quisiéramos que pasara, entender cómo está la situación, cómo están las preferencias. Y hay que entender que si bien es cierto que habíamos tenido crecimiento económico en nuestro país, también es cierto que vivimos unas décadas de crecimiento de la pobreza, de grandes desigualdades, y esto genera problemas sociales. Es decir, no podemos, igual en el sector privado, antes pensábamos que lo único que necesitábamos era el crecimiento económico, la generación de empleos, y con esto automáticamente se resolvían los problemas sociales. Hoy sabemos, y basado en los números objetivamente, que hay un mayor número de pobres en nuestro país, que hay una mayor desigualdad, y por eso tenemos que buscar un modelo económico diferente. Y en ese sentido, lo que hemos reflexionado desde Coparmex es que necesitamos para el país, y lo que estaremos impulsando es un desarrollo económico inclusivo. Es decir, que no podemos ya nada más ver el crecimiento económico, sino que tiene que ir acompañado de un desarrollo social. Y en este sentido, y tratando de atender estos temas en donde hay diferencias en los puntos de vista entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada, pues hemos reflexionado, por ejemplo, que cuando el presidente dice que primero los pobres, pues estamos completamente de acuerdo. A lo mejor en el objetivo estamos de acuerdo, pero sí creemos que para resolverlo habría diferentes maneras. Y consideramos importante en estos momentos del país el tener este diálogo abierto, sabiendo que pensamos diferente, pero eso es bueno. Xavi, Rodrigo, ustedes saben que cuando en una organización todo el mundo piensa igual, pues no se enriquecen las ideas, no se enriquecen las propuestas, y necesitamos en esta calificación que hace Xavi de una madurez democrática que tenemos en el país, pues abrirnos a dialogar sabiendo que pensamos diferentes, pero tratando de construir juntos los desafíos que tenemos como país. Y como ejemplo, vemos como algo muy importante los programas sociales. Qué bueno que haya ayuda para los adultos mayores, qué bueno que haya ayuda para las personas con discapacidad, becas para los jóvenes. Sin embargo, en estos programas sociales, cuando simplemente se da el dinero y no se acompaña a las familias a salir de su condición de pobreza, pues no veremos un cambio sustancial más adelante. Entonces, nos parece desde el sector privado que tenemos que aplicar en los programas sociales
una perspectiva diferente. Muchos años a lo mejor hemos escuchado esta disyuntiva de si habría que regalar el pescado o enseñar a pescar. Y la reflexión que hacemos ahora es que necesitamos las dos. Es decir, mientras la gente tiene hambre, desde luego hay que darle el pescado, pero también hay que enseñarle a pescar. Y nos parece que la metodología, por ejemplo, de los bancos de alimento nos enseña cómo los programas sociales pueden tener estos dos elementos. Las familias que reciben el alimento de los bancos de alimentos no lo reciben gratis, la familia lo paga. Sí, una cantidad muy modesta, 10 pesos, o el 10% de lo que vale, lo cual les permite exigir que esté en buena calidad. Pero quizá lo más importante es el acompañamiento que hacen los bancos de alimentos para graduar a estas familias de esa condición de pobreza alimentaria. Entonces, nos parece en Coparmex que sí tenemos que dialogar para resolver estos desafíos que tenemos como país, y más que conflicto con el sector privado, yo diría tenemos distintos puntos de vista y que es momento de que abramos ese diálogo con todo respeto y que de esta manera podamos construir mejores soluciones. Y bueno, de una vez aprovecho, Xavi, porque pusiste este segundo tema. ¿De que Rodrigo siempre queda mal, haga lo que haga, o el otro? Exactamente. Y bueno, este papel de la oposición, creo que Rodrigo lo ha ejemplificado muy bien, ¿verdad? También lo comentabas tú, Xavi, dos Méxicos. Pareciera como que hay, por un lado, Morena con sus partidos aliados y por otro lado, los partidos de oposición, el PRI, el PAN, el PRD y en algunas partes el Movimiento Ciudadano. Esto, pues, significa una polarización también en la parte electoral. A lo mejor veremos fenómenos similares a los que vemos en los Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido de dos partidos y que a veces pues, se tiene que definir por pequeñas diferencias. Es importante el que en esta construcción de la oposición simplemente haya una mayor participación. Rodrigo nos decía, 70 millones ahora aprueban la gestión de AMLO, sin embargo, solo 30 salieron a votar en el 2018. Quiere decir que, bueno, ya nos corregirá Rodrigo la cifra, pero más o menos hay alrededor de 30 millones que no salieron a votar y que sí es importante, y esto es algo que haremos desde Coparmex, el impulso, la promoción al voto. Es importante que los mexicanos ejerzamos este derecho al voto. También participaremos como observadores electorales, como lo hemos hecho desde hace muchas elecciones, y también discutiremos con todas las fuerzas políticas, con todos los candidatos en nuestra cancha. Simplemente remarco, como Coparmex somos altamente políticos, totalmente apartidistas, y estaremos en este diálogo con todas las fuerzas políticas. Adelante, Rodrigo, nos quedan 24 minutos hasta donde yo sé y se me ocurren un montón de preguntas todavía que vamos a ver si vamos a hacer una tanda de preguntas rápidas para que la audiencia escuche vuestras respuestas, que es lo interesante. Sí, sin duda es el presidente más conflictivo que hemos tenido, y no por el hecho solo de conflictos, porque por dos razones. La primera, porque esa es su naturaleza. Andrés Manuel fue un militante priista y luego perredista que se amarraba a los tubos de las plataformas petroleras para que no entrara ¿no? O sea, está en su ADN, así es como él ha crecido. Todos al final, cuando dicen que sacamos el cobre, sacamos lo que hemos aprendido, sacamos lo que nos ha funcionado. Y Andrés Manuel está ahí gracias a este conflicto, gracias a que tiene muy claro quiénes son sus enemigos. Y eso le ha traído que la gran mayoría de los mexicanos estén con él. Entonces él aplica la de que si con este atole voy creciendo, con este atole voy comiendo. Es lo que le ha funcionado. Claro, que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ahora ya él es el presidente de la República, y por eso decía yo al principio que me parece que eso es lo que comunicacionalmente, porque miren, una de las cosas que yo digo es que ahora resulta que todos somos expertos en aeronáutica, decidimos qué aeropuerto es bueno y qué aeropuerto no es bueno,
todos somos expertos en encuestas, sabemos qué consultas sí son válidas, qué consultas no son válidas, todos sabemos de reformas energéticas, todo el mundo sabe de huachicol, todo el mundo sabe de todo. Es uno de los problemas y no es así. Una de las cosas de las que yo no hablo es de políticas públicas, porque yo no sé si la economía está tomando decisiones correctas o no, porque no lo entiendo bien. Pero en términos de comunicación política, lo ha hecho muy bien, excepto por esto, porque ya no necesita generar ese conflicto. Ni siquiera electoralmente necesita generar este conflicto. Ya no le va a dar, ya es presidente de la República. Pero el otro lado tampoco lo ha entendido, Xavi. Los empresarios que se le van encima, la clase media que se le va encima, tampoco ha entendido que Andrés Manuel no se va a ir. Es decir, se vuelven parte de este conflicto las dos partes sin llegar a nada, porque yo veo que critican a Andrés Manuel y luego yo pienso y digo, ¿y qué van a lograr? Que un día Andrés Manuel diga, bueno, sí, cierto, ya me voy. De una vez les digo que va a estar complicado. Oye, tengo varias reflexiones que van venga. A ver, cómo ver, para hacer un ejercicio un poco más rápido, aprovecharlos a ustedes lo máximo que se pueda. De las varias cosas que salen aquí, ¿es posible una agenda económica compatible con una agenda social? ¿Es posible generar empleo y reducir los pobres? Porque Andrés Manuel dice que no, y que ustedes han abusado, los empresarios, pues de sus relaciones de poder, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera que les pongo. Así, preguntas muy rápidas para responder rápido. ¿Es posible crear empleo y reducir los pobres o no, como dice el presidente? La segunda, me gusta, Pepe, una cosa que escucho de ti. Conflicto no, diferencias sí. ¿Esto es un cambio en la Coparmex? ¿Es un cambio en la política de comunicación? Porque Rodrigo acaba de decir algo que es cierto. Yo me dedico a la comunicación política y no soy hoy el invitado, pero del enfrentamiento solo vive Andrés Manuel, no vive la oposición. De la voluntad de diálogo se limita el papel del presidente. Es interesante escucharte como presidente nacional otro tono que tengo que reconocer que a mí me gusta. Conflicto no, diferencia sí. Es posible, Rodrigo, si bien las diferencias del sistema electoral son muchas con el caso americano, pero si no son dos grandes partidos, ves en México dos grandes alianzas de forma más o menos permanente en los próximos años, los de Morena con los suyos, el PAN, el PRI con los suyos, y una cuarta, el llamado a la participación en el próximo proceso electoral. Todos sabemos, no, tú tienes más datos, evidentemente, Rodrigo, pero que en las elecciones intermedias siempre cae la participación. Son menos atractivas, quizá porque la figura presidencial ejerce un papel secundario, no se elige al presidente y pues es distinto. Pero en el caso de que se cumpla la norma histórica de que habrá menos participación en la próxima elección, ¿a quién crees que beneficia o en su defecto, a quién crees que perjudique que vote menos gente en la elección intermedia? En resumen, es posible generar empleo y reducir la pobreza. Hay un cambio de discurso en la Coparmex con el conflicto no, diferencia sí. Se pueden visualizar dos grandes alianzas en el futuro inmediato. ¿Y a quién afectará la participación o la abstención en el 21? Con ustedes, la mesa servida. Sí, muchas gracias, Xavi. Sí creemos que es posible generar empleo y reducir la pobreza. Es responsabilidad de las empresas y es nuestra naturaleza generar empleo. Y es el sector productivo el que realmente genera el empleo. La función del gobierno es simplemente establecer las condiciones para que se dé la inversión y con esto el crecimiento de las empresas y la generación de empleo. Dos elementos importantes de cómo sí podemos reducir la pobreza. El primero tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Este es un tema que como Coparmex hemos impulsado desde la administración anterior
desgraciadamente no había habido la respuesta, y es un tema en donde hemos coincidido con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador de la necesidad de subir los salarios mínimos. Llevamos 2 años subiendo estos salarios mínimos. Claro, se tuvo que haber desindexado el salario mínimo porque se utilizaba para muchos otros temas. Hoy en día el objetivo de la Coparmex es de largo plazo y es lograr que el salario mínimo esté al nivel de la línea del bienestar familiar. Todavía nos hace falta, estamos ahorita en este diálogo de cuál debe ser el aumento adecuado en este año crítico que ha sido el 2020 por la pandemia del COVID-19. No queremos que esto genere que se cierren más empresas, ya 1 millón de empresas que han cerrado, de acuerdo con el INEGI, es mucho, se han perdido ya muchos empleos, 1.100.000 durante la crisis, de los empleos formales, más 10 millones de empleos informales, de los cuales se ha recuperado como la mitad. Entonces, un elemento de cómo sí se puede reducir la pobreza es incrementos al salario mínimo. El segundo elemento, Xavi y Rodrigo, y bueno, y la audiencia que nos acompaña, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos que tomar las empresas para resolver parte de estos desafíos de pobreza que existen en el país. Y pongo un solo ejemplo, la pobreza educativa. Es una realidad que muchos mexicanos tuvieron que dejar la educación formal por incorporarse a la vida laboral. Y en ese sentido, el gobierno no puede solo. Digamos, el INEA, Instituto de Educación para Adultos, tiene una buena plataforma. Sin embargo, sus centros comunitarios tienen computadoras de hace 8 años que no tienen presupuesto para cambiar. Les bajaron el presupuesto de los instructores. Pero resulta que en las empresas tenemos a muchos de estos mexicanos que dejaron la educación formal y que hoy están incorporados a la vida laboral. Tenemos las computadoras y tenemos colaboradores que de manera voluntaria pueden ayudar a cubrir estos estudios, la educación formal que les permita a los trabajadores el acceder a mejores oportunidades de trabajo, mejor desarrollo, y con esto también resolver este problema de la pobreza educativa, simplemente como un ejemplo de lo que sí podemos hacer, independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno, cada empresa comprometida con nuestros trabajadores. Y reafirmo lo que dijiste, conflicto no, diferencia sí, y ese es el tono que tendremos con el gobierno federal. Le tendemos la mano al diálogo y de nuestra parte no va a quedar el que respetemos que tengan distintos puntos de vista, pero que al aportar distintas perspectivas logremos mejores soluciones ante los desafíos que tenemos en el país. Tengo que reconocerte que me gusta ese discurso, me gusta ese cambio, sin tratar de polemizar en la dirección de la Coparmex, que no es mi voluntad, pero me gusta escuchar que estamos más por el acuerdo que por el conflicto. ¿Ya hablaste con el presidente? ¿Solicitaste reunión con el presidente para poder reunirte con él? ¿Con Manuel? Digamos, apenas soy presidente nacional electo a partir del pasado jueves, entro en funciones el 1 de enero y desde luego que buscaremos ese diálogo directo. Ok, qué bueno. Rodrigo, el tiempo es tuyo. Muchos temas que tocar en eso. Me voy a ir muy rápido, voy a tratar de ponerlos todos en uno solo. Miren, la gente, y cuando hablo de la gente hablo de los políticos, que son quienes me contratan. Y políticos, créanme, de niveles nacionales, no solo locales, me dicen, oye, ¿cuánto tiene el PAN? ¿Cuánto tiene el PRI? ¿Cuánto tiene Morena para las próximas elecciones? Y yo les digo, ¿en dónde? Para diputados federales. ¿En cuál? En todos. No se puede. Porque al ser una elección nacional, irónicamente, no hay una votación nacional. Por lo tanto, no puede ser como en Estados Unidos, la elección del Congreso, de 2 partidos nada más. Porque el próximo año vamos a enfrentar, como bien lo dijiste, Xavi, 300 elecciones locales. Aunque ninguno de nosotros sepamos a qué distrito federal pertenecemos, ni quiénes son los candidatos en el distrito federal por el que vamos a votar, porque es gente que normalmente no conocemos, vamos a votar con base en cómo nos ha ido en la feria de lo local. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que yo no estoy pensando en el PRI nacional o en el PAN nacional. Yo voy a pensar en cómo me ha ido en mi colonia, cómo me ha ido en el barrio.
Y esas lógicas son 300 lógicas diferentes. La participación, por ejemplo, no es lo mismo en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en esos 15 donde va a haber elección a gobernador, que no lo había habido antes. Es verdad lo que dices, las intermedias bajan, pero es la primera vez que tenemos tantas elecciones concurrentes en el país. Esas elecciones a gobernador van a subir la participación. ¿A quién le afecta o no la participación? Depende de qué estado en lo local. Son lógicas muy, muy locales. Y pongo ejemplos muy fáciles. Por ejemplo, Yucatán. Bueno, Yucatán ha sido una pelea entre el PAN y el PRI de toda la vida. De toda la vida. Morena toda va a participar por primera vez como una fuerza en Yucatán, importante, que puede ganar. Pero una alianza de 2 Yucatanes no lo hay. Los 2 Yucatanes son PAN y PRI. Todavía no son PAN-PRI contra Morena, que no es lo mismo en algunos como en Baja California, por ejemplo, en donde ya es Morena y los demás. Sí. Lo que quiero decir es que las preguntas que me haces o que haces ahorita a la audiencia también son 300 respuestas diferentes, Xavi. Cada distrito tiene su lógica. Yo, en lo personal, decía María de las Heras, un día entrevistó, que es la fundadora de la empresa que hoy dirijo, y mi madre, un día entrevistó al ingeniero Cárdenas y les decía, oiga, hacer una alianza con el PRI es ganar pese a lo que sea. Y el ingeniero Cárdenas le contestó y dijo, no, es perder pese a lo que sea. Hay esas alianzas, yo creo que van a restar y en algunos lugares van a hacer un frente contra Morena y lo que van a terminar de hacer en ese frente, Xavi, es terminar de mandar a los priistas a Morena. En estados como Sonora, en donde el PRI y el PAN se han peleado toda la vida, ¿cómo le vas a decir al hijo de doña Chonita que no va a ser candidato a diputado local porque va a ir un panista? Lo primero que va a hacer ese priista, ¿qué va a hacer? ¿Votar por el PAN o votar por Morena? Yo creo que se va a ir por Morena. Por lo tanto, hay lugares en donde no. Esas preguntas, las respuestas a esas preguntas que haces, que son muy buenas, muy complejas, y te diría yo, se tendrían que pulverizar en 300 respuestas diferentes. Bueno, tengo otros temas que quiero poner encima de la mesa a ver cómo lo ven también para provocar. No te voy a preguntar por qué te dejaste bigote, pero no interesa, pero es algo bien extraño. Miren, hay una sombra permanente en el país, sobre todo por parte de la oposición de Andrés Manuel, quiere convertir esto en Venezuela, o llevábamos camino de Venezuela, y se quiere perpetuar en el poder. La primera pregunta es, ¿realmente alguno de ustedes cree que se puede perpetuar en el poder? Yo quiero recordar, hoy que vienes vestido tan fifí, Rodrigo, que traes un chaleco de Aston Martin, hay una gran frase. Sí, pero en el otro lado pone Aston Martin, que eres fifí aunque no quieras. Hay una frase del exministro del Interior francés de los años 80 que decía, se puede heredar un Aston Martin, pero no se puede heredar un gobierno. Andrés Manuel se quiere perpetuar, quiere dejar el gobierno en manos de alguien de los suyos. Ustedes así lo ven. El segundo tema que yo creo que sirve para que toda la gente del sector productivo lo explique. Yo sé que te voy a poner el balón en el punto de penalti, Rodrigo. Yo creo que es de utilidad y sin portero, además. Es el regalo de la casa hoy para que te luzcas, pero creo que es de utilidad para que lo escuche la audiencia y lo escuche Pepe. Cada día recibo encuestas, cada día. Y recibo esas encuestas telefónicas que tanto te gustan, en el que se mueven semana a semana y nos bombardean a datos. ¿Qué tiene que hacer el sector productivo cuando revisa esas encuestas que cada día le sacan quiénes van a ser los candidatos en San Luis Potosí y en Chihuahua? Y si en Chihuahua está Maru 2 puntos por arriba de Madero, si Madero está 2 puntos, depende del día,
por encima de Marus y será Cruz Pérez Cue, todo ese tipo de información que llega. Los empresarios pueden tomar decisiones con ese tipo de encuestas. Lo pongo ahí. Tercero, la gente va a votar refrendando a AMLO o va a votar, creo que en parte ya lo has contestado, pues, refrendando a Cuitláhuac García en Veracruz y a Quirino en Sinaloa, por decir algo. Va a ser un tema más local que federal. Y luego, no ven a nadie de Morena regresándose a votar por las alianzas bajo ningún concepto, o cabe la posibilidad de que, o sea, esto de Sonora, por ejemplo, funcione porque lo montan un poco mejor y puede haber alguna excepción a las reglas que nos confirman. En fin, les pongo estos datos, ven si la alianza triunfa o no. ¿Será más importante AMLO o Cuitláhuac García? ¿Será más la popularidad de AMLO o el fracaso de Cuitláhuac en Veracruz? ¿Qué hacen los empresarios con las 1000 encuestas que les llegan cada día? Y sobre todo las telefónicas, que yo sé que les tienes un amor muy particular. ¿Y ven realmente que vamos a Venezuela? ¿Creen que México se va a convertir en Venezuela y que heredaremos, o Andrés Manuel heredará el gobierno a alguien como quien hereda un Aston Martin como el de tu chaleco? Se lo pongo encima de la mesa para ustedes. Adelante. Sí, creo que le corresponde a Rodrigo ahora empezar. Primero lo del bigote y lo del Aston Martin, no lo voy a contestar porque no voy a caer en provocación. No. Pero, bueno, es importante lo que preguntas, de verdad se los digo porque las fake news y las encuestas que llegan por WhatsApp, yo les diría, mire, yo me peleo todos los domingos con mi suegro. Todos, porque me trae las encuestas que le llegan de WhatsApp, que le llegan en los grupos en donde hay gente que piensa solamente como él, que come con él, que gana lo mismo que él, que se dedica a lo mismo que él. Por lo tanto, estas encuestas reafirman la predisposición que tiene cada quien y por eso las reenvía. Y cada domingo le digo, por favor, ¿le puede leer la parte de abajo donde dice ficha metodológica? Y me dice, en esta no viene, entonces no la lea. Por favor, no la lea. Esta, mira, aquí dice que se hizo en Facebook. Y yo le digo, oiga, señor, ¿usted cree que en Pijijiapan, Chiapas, cómo está el uso de Facebook? Pero olvídense del teléfono, que solamente el 40% de los mexicanos tiene teléfono en su casa, por cierto. Olvídense de eso. Hay dos cosas que hay que fijarse en las encuestas del próximo año. Y es muy importante porque lo que acabo de decirles hoy es que la gente se va a inclinar por el que le pueda ganar a Morena. O si eres de Morena, te vas a inclinar por el que le pueda ganar al del PRIAN. ¿Quién les va a decir quién les puede ganar? Las encuestas. Por lo tanto, la mejor publicidad para el próximo año, que para mí es la peor, son las encuestas. Entonces, a partir de ello se va a generar una serie de cosas que estrategas, publicistas con la mente cochambrosa como la del catalán que tienen ustedes en el cuadrito de aquí, va a empezar a sacar encuestas y se vale, pues, ¿no? Pero ¿qué hay que fijarse entonces? Primero, la metodología. Es muy importante que vean la metodología. Las encuestas en vivienda representan muchísimas cosas que yo me podría tardar el tiempo que nos queda explicándoselas. Pero lo importante es que se llama selección, es decir, yo escojo a la persona que vive en una cuadra específica, en una sección específica, en un distrito específico, en un municipio, en un estado específico. Eso trae una serie que nosotros llamamos de estratos que tienen una representatividad para un todo. No me meto en mucho de eso. Las telefónicas, tú no sabes quién te contesta el teléfono. A ver, les digo yo, la gente que vive en la Ciudad de México, yo agarro el teléfono y llamo a Las Lomas. ¿Ustedes creen que quien contesta el teléfono en Las Lomas
tiene su credencial de lector en Las Lomas? Vea que no. Entonces, ¿cómo me va a contestar por quién votaría? Facebook, igual. Eso se llama autoselección. Es decir, la gente a la que le llaman por teléfono decide contestar la encuesta. Tú no la escoges. En Facebook lo mismo. Es igual. ¿Ok? Entonces, es bien importante para el próximo año, ustedes que son referentes de muchas mesas de conversación, que se fijen, uno, en la metodología y dos, en quién las hace. Es muy importante, porque Xavi en las que va a inventar le va a poner abajo que es en vivienda, en la metodología. Y voy a poner tu logotipo para meter. Ya. Pero hay que fijarse en quién las hace. ¿Por qué? Fíjense, hay un padrón de proveedores en el INE. Que estés en ese catálogo de proveedores significa que existes, que no te inventó nadie. Significa que pagas impuestos. Significa que tienes más de 4 contratos al año. Pero también significa que tienes una historia haciendo elecciones, encuestas electorales. Pero ¿saben una cosa que también dice? Dice, ¿para quién trabajas? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, estos de Massive Caller que dijeron que Anaya estaba a un punto de Andrés Manuel, que son los que más llegan, porque hacer telefónica es muy barato, ¿eh? Es lo más barato que hay. ¿Qué pasa con ellos? Te metes al INE y te fijas que tienen una iguala de 1 millón de pesos con el PAN. Bueno, pues ya la credibilidad empieza a cambiar. Entonces, hay que fijarse, uno, en la metodología y dos, en quién las hace. Y van a ver cómo van a haber muy poquitas las que les van a poder hacer caso. Eso, qué bueno que me lo pusiste ahí. Y lo otro, y termino con eso, lo de las alianzas. Otra vez, me parece, Xavi, que va a haber lugares en donde la alianza per se va a fortalecer a Morena. No tengo dudas. Porque la mayoría de los priistas no ven el mismo México o el mismo estado que ven los panistas. Se han peleado toda la vida. Pero hay lugares, como los que acabas de decir, en donde Morena no ha tenido un caso de éxito como gobernante, en donde pudiera haber alianzas de facto o reales que pudieran concentrar a todos aquellos que no quieren que continúe Morena. En el 2018, junto con Andrés Manuel, ganó muchísima gente que no ha demostrado que gobernar es su fuerte. Y en eso local creo que hay alianzas que sí pueden conglomerar los votos en contra. En las otras, creo que lo que va a terminar de hacer es meter en juego y terminar de fortalecer a Morena. Ok, Pepe, ¿algún comentario? Si no, yo estoy empezando a recibir preguntas de la Venga. Un comentario breve. Rodrigo, sirve mucho esta perspectiva que compartes. Gracias. Creo súper importante estas dos variables en cada encuesta, ¿no? ¿Cuál es la metodología y quién la hace? Y creo que nos das una pista muy importante para poder seleccionar estas encuestas, porque efectivamente, como dice Xavi, vivimos bombardeados de encuestas y no sabemos cómo entenderlas. Y creo que esta descripción que haces de el conflicto todos los domingos con tu suegro habla muy bien de lo que sucede, ¿verdad? O sea, tenemos grupos de WhatsApp con gente con la que coincidimos, de tal manera que seguiremos recibiendo lo mismo que pensamos, y eso no nos ayuda a entender lo que está pasando en el país. Y un comentario breve, Xavi, sobre esta sombra que dice si nos estamos convirtiendo en Venezuela, si se quiere perpetuar en el poder. Yo creo que no nos estamos convirtiendo en Venezuela y que depende de la participación de los mexicanos el que logremos hacer estos contrapesos que requiere la democracia. Y me refiero a los contrapesos de los poderes legislativo y judicial, contrapeso de los gobernadores, contrapeso de organismos de la sociedad civil, de los organismos empresariales y desde luego de Coparmex, que es un papel que nos toca. Nos han dicho que somos la conciencia del empresariado y tomamos esa responsabilidad de ser ese contrapeso. Y lo decías muy bien, Xavi,
no enemigos, simplemente un contrapeso, una perspectiva diferente. Yo creo que cualquiera que está en una posición de poder, pues quiere que ese mismo esquema, ese mismo sistema siga adelante. Entonces, desde luego, si Morena hace un buen gobierno, pues podrá refrendar ese mismo sistema hacia adelante, y si no, los electores decidirán por un cambio. Y creo que es muy interesante lo que Rodrigo nos acaba de exponer de cómo serán elecciones locales y cómo en cada distrito, en cada estado, será una situación diferente. O sea, los promedios no nos sirven, tenemos que ir a cada detalle, y creo que esto es muy ilustrativo. Eso es muy cierto. Hay dos cosas que Rodrigo ha dicho que son totalmente ciertas. Una es imposible medir de forma nacional, se lo digo desde el otro lado del consumidor de encuestas, de gente como profesionales como Rodrigo, no es posible medirlo, y por lo tanto todo esto que está llegando, yo la respuesta la tenía bastante clara, pero creo que como hay una audiencia empresarial que va a invertir con su legítimo derecho en los procesos electorales, debe saber en base a qué toma decisiones, ¿no? Y es que estamos jugando con el dinero de la gente, van a venir todos los candidatos a decir yo gano porque tengo una encuesta telefónica que lo dice, y quiero en todo caso que sea de utilidad para la audiencia, que para esto estamos. En esto Rodrigo tiene mucha razón, y en lo de que tiene conflictos con su suegro, pues también tiene mucha razón, pero no solo por encuestas, por motivos obvios y tal. Obviando las preguntas sobre por qué te disfrazaste hoy como uno de los Village People, que nos están haciendo aquí. La primera, la gente directa. Dice, esta va para Pepe, queda claro. ¿Qué vamos a hacer diferente en Coparmex? Ya que siempre ha promovido el voto y siempre ha sido observador electoral. Claro que ha servido, pero como los números lo dicen, no es suficiente. Esa es la primera pregunta que te lanzan. ¿Qué va a hacer Coparmex, entiendo yo, para promover el voto en esta elección? Hay una segunda, que es para los dos, que es ¿qué opinan de las reuniones PAN, PRI, PRD, en concreto en Monterrey? Buscando una alianza para maximizar las posibilidades de que Morena no gane. En parte Rodrigo ya lo responde, pero vamos a un caso concreto, vamos a hablar del tema local. ¿Qué opinan de las reuniones PAN, PRI, PRD en Monterrey? Hay una tercera, genérica. ¿Qué tan importantes son las redes sociales en estas elecciones intermedias? Y una cuarta, de momento, para dejarlo aquí e ir paso a paso. ¿Una alianza no sería legitimar el discurso del PRIAN? Ahí lo tienen la mesa servida, y ahí, como ustedes consideren, yo los escucho con total atención. ¿Quieres, Rodrigo, empezar? Sí, gracias. Yo la de Coparmex la voy a dejar ahorita, no la voy a contestar. Okay. En el caso de Nuevo León, miren, ya no hay PAN, PRI, PRD, ahí ya las alianzas son oficiales, y es el PRI con el PRD, el PAN va solo, y Morena va con el Verde. En ese caso en específico, Morena y el presidente no están bien evaluados, es decir, el coche Morena no es el mejor, y la piloto Clara Luz sí es la más popular. Creo que ahí van a dar una buena pelea. Sin embargo, aquel del PAN o el PRI, que el del PRI es Adrián de la Garza y es definido, y el PAN no ha definido candidato, aquel que pueda convencer de que puede ganarle a Morena es el que tal vez de facto, porque las alianzas también pueden ser de facto, puede jalar. Es decir, si Adrián es el que convence que le puede ganar a Morena, los panistas tal vez se inclinarían a votar por Adrián, porque el que tiene los negativos en Nuevo León es Morena. Esa es la primera. La otra electoral, Xavi, ¿cuál era? Perdón. La segunda era qué tan importantes son las redes sociales en las elecciones intermedias, y la otra es que la alianza no significa legitimar el discurso. Claro. A ver, las redes sociales van a jugar un papel importantísimo, sobre todo en aquellos lugares, estados o distritos en donde las zonas urbanas son mayores. Porque es verdad que no te da más que la televisión todavía, es cierto, pero de que cómo hace ruido, hace muchísimo ruido. Y ese lugar, sobre todo les voy a decir por qué juega un papel fundamental. Porque en la red
el Internet, las redes sociales, es lo menos, digamos, legislado que hay por el INE. Es donde más, ya es el único lugar donde se pueden hacer travesuras, donde se pueden inventar cosas, donde se hace ruido, porque la legislación todavía no puede llegar mucho a las redes sociales. Y el tema del PRIAN y la alianza, yo me imagino perfectamente al presidente sentado cuando dijeron, hay alianza PAN-PRI, lo imagino sentado haciendo, o sea, con una felicidad, diciendo, ahí está, ya me los juntaron, me los pusieron juntitos y diciendo, se los dije. Por supuesto que legitima ese discurso. Me parece que lo de la alianza no le veo una justificación real por ningún sitio. Pepe. Sí, gracias, Xavi. Pues mira, con respecto a la primera pregunta sobre Coparmex, ¿qué vamos a hacer diferente? Yo creo que lo que hemos hecho como Coparmex desde el punto de vista de la promoción del voto, con campañas como, por ejemplo, Participo, Voto y Exijo, ligadas con los observatorios ciudadanos que nos permiten no nada más en el momento electoral, sino dar seguimiento a la gestión de los gobiernos municipales y estatales en los distintos estados en donde hay este tipo de observatorios ciudadanos, nos da esa posibilidad de no nada más participar antes de la elección, sino darle seguimiento. El promover el voto, y ahí falta que nos diga Rodrigo cuál es ese dato de cuántos no recurrieron a votar en el 2018 y cuál sería la expectativa, dado que efectivamente en las intermedias baja normalmente el número de ciudadanos que salen a votar. Sin embargo, siendo una elección con el mayor número de votos, probablemente hubiera ese interés de sí salir a votar. Me parece que la pregunta inicial de que no ha sido suficiente refleja que necesitamos una mayor participación ciudadana. Lo hemos dicho ya en algunos foros, en las democracias avanzadas los ciudadanos participan entre 5 y 7 organizaciones de la sociedad civil. En nuestro país participamos en menos de una. Entonces, mientras no tengamos una mayor participación, pues desde luego el resultado del electoral, pero no nada más electoral, sino de seguimiento a la gestión de los gobiernos, pues será muy distanciada de lo que necesitamos como país. Agregaría en la parte que ya comentó Rodrigo sobre la alianza en Monterrey, que pues hay una variable adicional que es Movimiento Ciudadano, que a lo mejor todavía a nivel nacional no está muy clara su participación, pero por ejemplo en Jalisco es el partido dominante, o sea, ahí más bien los demás son los que tendrán que competir contra Movimiento Ciudadano, que es claramente quien tiene el mayor número de puestos de elección. Y será interesante ver cuál es el resultado de que haya decidido jugar solo y no en esta alianza opositora. Coincido con Rodrigo en la importancia de las redes sociales. Desde luego ahí habrá que separar qué es lo real y qué son estos bots que simplemente meten ruido. Y hay un análisis muy interesante que hace la Universidad ITESO de Guadalajara, que hay que observar, porque hacen un análisis muy objetivo de precisamente estas tendencias en redes sociales que me parece que es muy ilustrativo, que vale la pena revisar y estudiar. Y finalmente, con este PRIAN, pues sí, efectivamente, lo que el presidente López Obrador ha dicho, ¿no? Que es el PRIAN, y bueno, PRIAN-RD, porque pues también está ahí el PRD, y muy interesante me parece el observar qué significa esta alianza opositora sin MC, aunque en algunos estados, en algunos distritos, sí habrá una alianza de MC con algunos de los partidos. Como bien decía Rodrigo, es una elección local y es una condición diferente en cada estado, en cada distrito, en cada municipio. Oye, una cuestión que se nos ha quedado en el tintero, para que vean que yo no me olvido, siendo el PAN el partido con más fidelidad en el voto, como ha quedado comprobado, ¿la abstención el año que viene beneficiaría al PAN? Porque significaría que los que se quedan en casa son algunos priistas o algunos desencantados de Morena. Y una segunda pregunta, ¿Coparmex abiertamente va a manifestar preferencia política por alguien en el proceso del 21? El tema del PAN, te digo que otra vez regreso y perdón que sea tan insistente, va a ser local, porque una participación baja, por ejemplo, en Querétaro,
en donde el panismo es lo más duro que hay, el gobernador es, yo creo que le va a beneficiar al PAN en Querétaro, pero una participación baja en Campeche al PAN no le va a funcionar. El PAN necesita una participación alta en Campeche. Insisto, cada lugar es distinto. Dentro de lo general, creo o puedo dar como generalidad que la participación baja le va a funcionar a aquellos que dominen el Estado. Nada más. Sí, creo que muy interesante, Rodrigo, esta última declaración, o sea, una participación baja favorece al que gobierna. Correcto. Okay. Respondo, Xavi, sobre la participación política de Coparmex y reitero, como institución somos altamente políticos, totalmente apartidistas, quiere decir que no apoyaremos a ningún candidato ni a ningún partido. Sí promoveremos el voto, sí observaremos las elecciones, sí dialogaremos con todas las fuerzas políticas, con todos los candidatos en nuestra cancha. Entonces, que quede muy claro que no participaremos directamente en política. Digamos, si observamos la historia, vemos que algunos expresidentes de Coparmex han participado en política. Por ejemplo, Maquio, después de ser presidente de Coparmex, fue presidente del Consejo Económico Empresarial y después fue candidato del PAN a la presidencia de la República. En este sentido, sí tenemos muchos presidentes de centros empresariales en todo el país que una vez que dejan su participación en Coparmex, participan directamente en política. Tenemos el caso en Zapopan, Pablo Lemus, presidente municipal que ya se reeligió, pero entró a la política 7 años después de haber sido presidente del Centro Empresarial de Jalisco. Esto quiere decir que dejamos en libertad todos aquellos, una vez que hayan terminado su encargo, si quieren decidir el camino directo a la política, lo pueden hacer, pero no mientras estén en un cargo dentro de la Coparmex. O sea, no son el brazo armado del PAN, como los ha acusado el presidente en varias ocasiones. De ninguna manera. Sí dialogamos con el PAN, pero también con el PRI y con el PRD y con Movimiento Ciudadano y con Morena. Muy bien. Yo creo que era interesante aclarar. Hay una pregunta que disparan, ¿eh? Pónganse el chaleco los dos. Una alianza contra Morena fue algo que pidió a gritos la sociedad y Sí por México para unificar el voto de los mexicanos. No entiendo por qué ahora se dice que es un error. ¿No será que ustedes quieren que el voto se mantenga fraccionado? No, yo al revés. Cuanto más juntitos mejor, porque entonces así tengo mejores clientes. Pero no, déjenme decirles que otra vez, cuando dice que los mexicanos pidieron, ¿cuáles mexicanos? Al grito de guerra. ¿Cuántos mexicanos? ¿De qué estado son esos mexicanos? Uno, insisto, uno está rodeado de gente que piensa como uno y cree que son muchos, pero no es así. El caso de Sí por México se enfrentó a lo que se enfrenta cualquiera que quiere ser oposición. Se enfrenta a la fuerza comunicacional del gobierno, por un lado, pero lo más difícil del otro, que es juntar a la oposición. No somos nosotros los encuestadores, no somos, son la propia naturaleza de la oposición en este país. No importa quién gobierne, la oposición en este país nunca se ha puesto de acuerdo. Sí, yo empezaría, Xavi, con Sí por México. Desde el punto de vista de Coparmex, celebramos que más de 500 organizaciones de la sociedad civil se unan para promover el avance de la democracia, creo que están en todo su derecho, y que de alguna manera los partidos políticos de oposición, PRI, PAN, PRD, y en caso de Movimiento Ciudadano no está claro que adopten esta agenda ciudadana. Pero como hemos visto, pues no necesariamente los partidos políticos deciden hacer esta alianza contra Morena, sí, localmente en algunos estados, sí, en algunos distritos, sí, en algunos municipios, pero no es, digamos, una alianza nacional que vayan para todos los puestos, ni mucho menos. Entonces, desde el punto de vista de Coparmex, celebramos que exista esta participación ciudadana, este movimiento de Sí por México, sobre todo de plantear lo positivo, ¿verdad? O sea, el que
sí defendamos las libertades, sí defendamos la participación ciudadana, sí defendamos las instituciones. Yo creo que esto es algo que abona mucho al avance de la democracia que llevamos en el país. Les hago una pregunta, no tengo ninguna más, les hago yo una, a ver qué les parece. Sí por México, Frena, Alianza Federalista de Gobernadores, todos persiguen lo mismo, son nanoesfuerzos, macrosegmentados. Es un problema que tanta gente quiera hacer lo mismo y entre ellos no hablen. ¿Sirve de algo tener Sí por México, tener a Frena, tener la Alianza Federalista, los gobernadores, donde está en mayoría el PAN y hay alguno del Movimiento Ciudadano, creo que uno del PRI, las alianzas electorales? ¿Hay más ruido que nueces en todo esto? ¿O si el río suena, agua lleva y todo esto se verá reflejado en las urnas? Si te parece, Rodrigo, ahora para variarle, empiezo yo. Ya comenté sobre Sí por México, que pensamos que es un movimiento muy positivo y qué bueno que se pongan de acuerdo más de 500 organizaciones de la sociedad civil, qué bueno que algunos partidos políticos tomen la agenda ciudadana. Con respecto a Frena, digamos, este objetivo de que renuncie el presidente no nos parece adecuado. Andrés Manuel López Obrador, estemos de acuerdo o no con lo que plantea, fue electo por 6 años. Lo que esperamos es que efectivamente se quede con su mandato. Él promovió esta reforma para que haya una revocación de mandato que finalmente será en el 22. Si eso sucede, bueno, hay un mecanismo constitucional para que haya refrendo hacia el que permanezca en el poder o no, pero si no hay esa revocación de mandato, lo que esperamos es que se mantenga en el poder por lo que fue electo, que son los 6 años. Con respecto a Frena, sí habría que destacar que ha sido una manera en que mucha gente que quiere participar, pues se ha unido realmente a ese movimiento. Yo creo que una vez que el presidente no renunció el 30 de noviembre, que es lo que buscaban, habrá que ver qué es lo que proponen ahora. Si realmente será un movimiento que ayude a que haya más participación electoral, pues será positivo. Yo creo que el ir en contra del presidente no abona a lo que necesitamos en el país. Con respecto a la Alianza Federalista de Gobernadores, la vemos muy bien, es decir, que gobernadores, que pues es una manera de tener un equilibrio entre el poder en los estados y el poder federal, se unan, por ejemplo, para pedir un nuevo pacto fiscal, lo vemos muy positivo. De hecho, hay una propuesta que pusimos sobre la mesa en Coparmex de cambiar estos porcentajes en que ahora se divide esta recaudación, es 80-20, cambiarlo a un 70-30, y que esta distribución a los estados tenga que ver primero con que haya una mayor eficiencia en la recaudación. Somos el último país de la OCDE en recaudación de impuestos y tenemos que mejorar, pero no hay incentivos para que haya una mejor recaudación. O sea, aquellos estados que recauden mejor reciban más recursos, pero también aquellos estados que sean más transparentes, es decir, el que rindan cuentas con ese dinero del presupuesto federalizado, como se le llama. Entonces, en ese sentido, qué bueno que se unan, que pongan sobre la mesa la necesidad de un nuevo pacto fiscal, que pidan al menos los mismos recursos que recibieron en este 2020 para el 2021, nos parece en Coparmex que son demandas que son justificadas y que lo importante es que haya ese diálogo de los gobernadores con el gobierno federal. Oye, Pepe, perdona que insista, pero yo, no sé, Rodrigo igual lo ve diferente. Yo noto un gran cambio en el lenguaje de la Coparmex. Yo veo que se abandona el enemigo y se habla de adversarios, que se abandona el término conflicto para pasar a hablar de diferencias, que en democracia es totalmente legítimo, y sobre todo que no renuncie el presidente. ¿En qué consiste este cambio de discurso, de alguna manera, de la Coparmex? ¿No? Sí, gracias, Xavi, por la insistencia. Yo te diría que en 91 años de historia, cada presidente de Coparmex que entra, en consenso con el consejo directivo, se plantean las prioridades. El mundo cambia y el país cambia. Y lo que el nuevo consejo de Coparmex establece es que requerimos diálogo, requerimos
más que polarizar, unir. Requerimos trabajar juntos, colaborar para resolver los desafíos que tenemos como país. Y esa es, digamos, la tónica que el nuevo Consejo de Coparmex pone a la institución y sobre la cual estaremos trabajando. Pero también te diría que el que no renuncie el presidente, eso no ha cambiado. Eso es una postura que ha tenido Coparmex, porque finalmente cuando decimos que hay que respetar el Estado de Derecho, pues por la ley, el presidente López Obrador fue electo por 6 años y así se debe mantener. Como Coparmex nunca hemos pedido la renuncia del presidente y ahí hay una diferencia muy importante que ha habido con el movimiento de Frena. Bueno, lo digo porque de alguna manera transpira un discurso mucho más conciliador, ¿no? Que al final yo creo que en esa idea de que lastimosamente hay dos Méxicos y debería haber por lo menos de los temas esenciales, ¿no? Pobreza, generación de empleo, papel internacional, turismo del país, debería haber unión entre unos y otros. Nos quedan 7 minutos, no tenemos más preguntas. A mí me gustaría, pues no sé, otorgarles a cada uno de ustedes como 3 minutos si quieren para hacer un análisis final y me dejan un minuto para agradecer a la gente que ha preguntado, que está aquí con nosotros, pues bueno, su asistencia y como no agradeceros a vosotros la paciencia y el sentido del humor con las bromas, que es más llevadero hablando de política con algunas bromas entre amigos, ¿no? Entonces, adelante, quien quiera de ustedes puede iniciar el ciclo de cierre, quedan 6 minutos, lo dejo en sus manos. Adelante, Rodrigo. Gracias. Primero, de verdad, felicitarles y agradecerle la postura de conciliación porque los mexicanos estamos ya hartos de tanto pleito. Ahora les deseo suerte, mucha suerte en el intento. Ojalá que aguanten. Pero, contestando lo anterior, Xavi, con eso termino. Me parece que una generalidad en el país de quienes están en contra de la Cuarta Transformación y el presidente han tenido una estrategia equivocada de ver el tema de manera nacional, de ver lo que va a ocurrir el próximo año de manera nacional, de pegarle al presidente. Eso lo único que hace es facilitarle las cosas al gobierno de Andrés Manuel o de no complicársela a su partido, que es Morena. La gente que está en contra de ello tiene que entender que la batalla del próximo año son 300 batallas. Tienen que ver quién es el que le puede ganar al que no quieren en su distrito. Eso es una alianza de todos en contra de Morena. Oye, yo estoy en este distrito, en el distrito 4 de la Ciudad de México, no quiero que gane Morena. ¿Quién es el que le puede ganar? ¿Es el panista, es el priista, es el de Movimiento Ciudadano? Así es como se debe de ver. Por lo tanto, todos estos movimientos como Frena, como Sí por México, que lo que traen es como llamamos, un jale nacional, van a topar con pared los próximos 4 años. Son escopetazos. Si alguien quiere ganarle en algo a Morena, en curules, que es como se debe de medir esto. O sea, si el próximo año Morena sigue teniendo el mismo número de curules, cualquier alianza, cualquier esfuerzo, no importa, no importa. Pero lo que se debe entender es que el próximo año debe de ser una guerra de guerrillas, debe ser muchas chiquitas para ir ganando este curul, este otro curul, convencer a los priistas que no se vayan en este distrito, en este municipio. Y así podrían funcionar los movimientos de aquellos. Pero no quiero dejar de decirlo, los números me dicen, creámoslo o no lo creamos, hay 70 millones de mexicanos que en estos momentos tienen una predisposición a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto una predisposición a votar por Morena. ¿Okay? Son más los que están a favor. Son 2 Méxicos, uno muy grande y uno muy chiquito. Gracias, Rodrigo. Pepe, Sí. 3 minutos para cumplir con el horario. Sí, claro. Gracias, Xavi. Creo que tu conducción como moderador realmente ayuda. Me voy a dedicar a esto, que sí, me ha gustado. Hacer
Te recomiendo que te dediques a esto porque lo haces muy bien, Xavi. Sí, y de esta última respuesta, Rodrigo, un breve comentario que pareciera contradictorio, ¿no? 70 millones predispuestos, pero tenemos 300 elecciones locales, entonces serán historias diferentes, ¿no? Entonces, desde luego, no podemos concluir, habrá que estudiar estos datos distrito por distrito, estado por estado, municipio por municipio, para saber cómo están esas preferencias electorales, porque pues el gobierno en el poder en cada uno de estos estados y municipios obviamente tendrá ese costo y será, digamos, el electorado el que decida si quiere que continúe o no, y ahí depende de cómo haya sido su gobierno. Y nada más para cerrar, sí buscamos una postura nueva porque es una nueva realidad del país. Y eso es lo que estamos buscando. No quedará de nuestra parte. Estaremos buscando el diálogo y nos parece que el hacerlo con respeto permite encontrar con madurez estas diferencias y con eso construir mejores soluciones. Y lo estamos haciendo actualmente en la discusión de dos temas que son muy importantes, como es la reforma al Banco de México, en donde salimos inmediatamente a defender la importancia de la autonomía del Banco de México, y por lo pronto esto se pospone, tenemos meses para poderlo seguir discutiendo y dialogando. Hay este diálogo con, en este caso, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, y por otro lado también hay diálogo con la subcontratación. Ya se había presentado una iniciativa que lo prohibía por completo. Nos parece que es un esquema que ayuda a la flexibilidad de las empresas y esto da competitividad al país. Y coincidimos con el gobierno en dos objetivos. Uno, que se respeten todos los derechos de los trabajadores. Segundo, que se cuide la competitividad del país. Entonces, de nuestra parte no quedará. Estaremos buscando este diálogo con respeto, como decíamos, reconociendo lo que está bien hecho y señalando lo que creemos que no está bien, pero siempre con propuestas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Xavi. Gracias, Rodrigo, por compartir este panel. Pues gracias a usted. Y nos regresamos con Mónica. Gracias por la oportunidad. Saben ambos que los respeto, que los admiro, que espero verlos pronto y darles un abrazo en persona. Y a la audiencia, disculpen si he cometido algún error, es mi primera vez, pero creo que la hemos librado bastante bien. Paso a los estudios con Mónica para que sigan con el Congreso. Gracias a todos, buenos días y feliz Navidad. Hasta luego.